Muy buenos días, un poquito retrasados, pero siempre, fíjense, un poquito retrasados, pero siempre entramos a tiempo, ¿no? Así que no hay ningún problema, unos días estamos en cambio de Michoacán y con las visitas que ya no son visitas, son con los compañeros permanentemente de Juan Luis y Erika. Y esta mañana vamos a tratar el tema de la corrupción. Yo pensaba no estar este día con ustedes, andaba de gira en México, así que voy a darle la palabra a Juan Luis para que comience con esta situación de la corrupción y entramos a los comentarios y a la definición prácticamente de las tantas corrupciones que hay o de tantos significados de corrupción que hay en el diccionario. Pues muchas gracias, ingeniero. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos. Bueno, pues estamos hablando en un momento dado en el que la corrupción en estos momentos consolida élites burocráticas y que generan un desgaste de las instituciones y de los sistemas políticos en México. A esto vamos por el caso del exgobernador de Tabasco, y comentándolo tanto con Eric como con el ingeniero, creo que la corrupción en estos momentos nunca está de más, nunca es una actividad del ser humano desafortunadamente recurrente en el ejercicio del poder, que nunca pasará. Entonces decidimos tocar en este momento la parte de la corrupción. ¿Qué punto de vista pues bueno, nos genera? El tema de la corrupción es transversal a la vida michoacana. Lamentablemente la corrupción llegó en Michoacán para pues ahora sí que pudrir hasta los huesos de nuestro cuerpo social en la entidad. Lo encontramos en las más altas esferas gubernamentales, encontramos al poder político solazado con el poder empresarial, a la sociedad también en lo pequeño, imbricada en este pésimo fenómeno que nos impide ser competitivos, que nos impide crecer y desarrollarnos, que nos impide ser felices, que nos ha hecho encontrar cauces inauditos y cauces inválidos para poder seguir adelante bajo el eterno lema de que el que tranza no avanza en México. Claro. Esto es lamentable, en todas partes lo encontramos y nuestra nación ya espera inmediatamente el paso de la corrupción, ya todo el mundo está esperando a qué horas le van a pedir la cuota, a qué horas le van a pedir la mordida, a qué horas le van a pedir el favor, cómo conspirar o cómo ponerse de acuerdo dos o tres grupúsculos, ya sea empresariales, ya sea políticos, ya sea sociales, para mediante la presión, el chantaje, el contubernio, la transgresión sistemática del Estado de Derecho, obtener canonjías, y esto pues nos tiene sumidos en la escasísima competitividad y en el pésimo desarrollo y la nula distribución de la riqueza que existe en Michoacán. Hace muchos años en las páginas del periódico Excelsior, en ese entonces era el periódico más vendido del país, hubo varios casos interesantes. Uno de ellos fue el caso muy particular en el periodo de antes de Echeverría, se me fue también el nombre de Gustavo Díaz Ordaz. Apareció en las páginas de los periódicos dos fotografías, una del zoológico de Chapultepec y otra del presidente de la República. Y entonces, curiosamente, por accidente o por maldad, cambiaron los pies de las fotografías y pusieron en la fotografía del chango, pusieron el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, realizó una gira y cambiaron pues esa situación. Y bueno, hubo un escándalo terrible, de ahí hubo otros aspectos y procesos y cerraron el Excelsior. En las páginas de Excelsior, tampoco recuerdo el nombre del escritor, había un editorialista que se dedicaba exclusivamente a tratar aspectos del soborno y de la corrupción. Y entonces él se preguntaba, bueno, ¿cuándo puede ser un soborno algo o cuándo puede ser una gratificación
¿Cuándo puede entenderse esta gratificación como soborno o efectivamente como una gratificación? Porque es común en la vida política del país y seguramente que en todas partes, cuando menos en Latinoamérica, en las giras que hacen los presidentes municipales, los gobernadores de los estados, el propio presidente de la República, pues llega a las comunidades y ahí le hacen un gran banquete. La gente antes, no sé ahora si sea el propio gobierno el que se haga los autobanquetes, pero antes la gente se organizaba e invitaban a comer al señor presidente, al señor gobernador, a los presidentes municipales. Y en esas reuniones que en forma particular en Michoacán eran moles o barbacoas, etcétera, pues venía la serie de solicitudes de la gente del campo. Oiga, pues que necesitamos la unidad médica en tal parte, que necesitamos la ampliación de la escuela, que no tenemos ni siquiera un aula decente aquí para los niños de la primaria, etcétera, ¿no? Y entonces esas peticiones, bueno, pues se concretaban algunas. Al término se venía ya la fecha de la inauguración de las mismas y la gente, pues agradecida con la autoridad, pues le llevaban un guajolote, un pollo, le llevaban fruta a regalar y una caja de mangos, etcétera, ¿no? Entonces, este señor, haciendo esa comparación, decía, bueno, esto es una gratificación hacia una autoridad, pero ¿cuándo comienza a pasar de ser gratificación a cuando sea soborno? Es decir, yo te doy a ti una cantidad para que me des un contrato o bien yo di un contrato de trabajo de construcción y bueno, la gente que recibe ese contrato al término de la obra dice, oiga, pues mire, pues, y ya te dan un regalo que tiene un valor ya más considerable en proporción a la obra, a la inversión de la obra, ¿no? Entonces, también quiero recordar que hace pocos años hay una ley federal que impide, o cuando menos que ordena que todos los regalos que se le hagan a las autoridades, principalmente al presidente de la República, pues tiene que irse a donar. Pero volviendo a la pregunta, es decir, ¿cuándo es una gratificación y cuándo esa gratificación ya es un acto de corrupción? Que en el momento del comportamiento ético ya sea de manera recurrente y desviado, ¿no? Es que ya lo quieras de manera constante, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿En qué momento pasa cuándo ya se empieza a hacer grave las cosas? Sí, bueno, cuando esta gratificación rompe el sentido del Estado de Derecho, cuando rompe la imparcialidad de la ley del Excelsior, cuando esto empiece a ser ya un soborno, una corrupción, es cuando la gente que lo recibe empiece a corromperse. Y esa es la situación, es decir, yo ya no te doy una obra más si antes no me das el diezmo. Y entonces en esta situación nacional ha sido genérica, que en todas las obras que se entregan hay una cantidad sorprendente de recursos económicos que van a las manos de quienes tienen el poder de dar esas autorizaciones. Aquí he estado yo recorriendo y seguramente mucha gente de la que nos escucha ha ido a la feria en estos últimos días. Esa feria tiene pocos años de haber sido inaugurada, de haberse cambiado de la parte norte de Morelia hacia el lado de Charo. Y el camino, dejas tú la carretera México-Charo y el camino de ese punto a la feria está totalmente destrozada. Es decir, parecen empedrados. Realmente, y un pavimento en un tramo tan corto que no está muy transitado, que se transitaba exclusivamente para llegar a la feria cada año. Ahora se transita más porque ahí están las oficinas y el del Seguro Social. Sí, entonces ahora pues es un poco más transitado, pero no es un tránsito tan pesado como lo pueda tener aquí el Libramiento. Es decir, es un tránsito muy pobre todavía. Está enfocado a un número de gentes que van a atenderse al Seguro Social y hasta ahí. Pero ese tramo
es un descaro, es un hurto que le han hecho al pueblo de Michoacán quienes hayan construido esa carretera, ¿no? Es decir, estos son actos de corrupción plenos. La carretera Zamora-Uruapan, ¿cuántas veces se ha construido, por poner un ejemplo? Esa más de alguna ocasión ya apareció en un plan estatal de desarrollo y pues hasta la fecha quien quiera ir de Zamora a Uruapan le toca pasar por varios pueblos. Bueno, ¿te refieres seguramente a una autopista nueva o qué? Porque yo hasta donde sé, desde siempre el camino de Uruapan a Zamora ha sido pues el tradicional, ¿no? Paracho, Carapan, sí. y le sigues. Entonces, que yo sepa, no ha habido una carretera nueva para allá, ¿no? No sé. No, por supuesto que no la hay, pero se ha programado ya en varias ocasiones. Pero una cosa es programar y otra cosa es que entremos en el aspecto de la corrupción. Un grave problema de corrupción. En el índice de transparencia internacional, México aparece en el lugar número 105 de 180, ¿no? De 165 países. Bueno, pero hay que ver si a los que están levantando esta página no les dieron un poco de lana para que apareciera en esos más, a lo mejor estamos más arriba, ¿no? Así. A lo mejor por corruptos, por eso. Sí. Por corruptos nos subieron 105 lugares, en el número 105. ¿Qué representa esto? Esto representa menos recursos para el Estado, representa una mala percepción de las instituciones, del gobierno, representan un desgaste de las instituciones, representa un marco normativo débil. Sí, yo no sé cuál sea el presupuesto de este año en la República Mexicana. No sé. 5 billones. Pero es una cantidad estratosférica. No creo que sean 5 billones, ¿no? Porque 5 millones de millones. Por eso 5 millones de millones. 5 billones que nos daría cerca de $50,000 millones, más o menos. Sí. Una cosa, bueno, sí, 40,000 millones. 40,000 millones de dólares. 400,000, así. 40,000 millones de dólares, que son cantidades excepcionalmente caras. Y hemos visto en el transcurso de los últimos años escándalos graves, como en el caso de Sonora, cuando que se quema la guardería y hay cerca de 40 y tantos niños muertos. Vemos el caso de los 100 millones primeros, recientemente, desde que hablabas tú, Juan Luis, en el estado de Tabasco, con el exgobernador Garnier, que se encuentran, como ya es conocido del auditorio, que se encuentran en una casa de una secretaria, ¿no? Y nadie supo, ni hay datos de quién los mandó, cómo las llegaron, por qué están en esos, cuál es el faltante. Es decir, la corrupción no solamente no está en robarse los recursos, sino en desaparecerlos de los papeles. Claro. ¿Sí? Sí, ¿cómo le hacen para cuando ya hay sistemas, cuando hay una sistematización de la contabilidad, en donde al día se debe de estar notificando lo que entra y lo que sale, y aún así, es decir, no se hace esa situación. Nosotros tenemos, por ejemplo, en cada uno de los estados, debiera haber una página o unos letreros luminosos en donde estuvieran conectados al sistema de ingresos y egresos del gobierno de la República o del gobierno del estado o del gobierno municipal, donde se estuviera indicando día a día cuánto entra y cuánto sale. ¿Cuánto hay en caja? ¿Cuánto hay en caja? Eso sería una medida no cara, cuánto, no digamos que no querramos que tengamos pantallas en todas las colonias, pero una en la Plaza Melchor Ocampo, y entró al día, hoy hay en existencia esta cantidad, hoy se gastó tanto y hoy salió tanto y nos queda tanto, se pagó por, es decir, que vaya sabiendo la gente cuánto se está manejando diariamente para evitar pues los actos de corrupción tan enormes que nos han empobrecido. En Michoacán nos negamos aparte. Pero no solamente es Michoacán, pero Michoacán es México. Sí, es México. Hay una legislación ahí absurda. No estaba alineada, ese es un primer problema, no estaba alineado. Entonces podían disfrazar
maquillar algunas cifras y generaban pues deterioros de las finanzas públicas de los municipios y en los estados, y lo estamos viendo estados, no nada más Michoacán, estamos viendo Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Coahuila, Tamaulipas, totalmente endeudados, Nuevo León, pero porque no están alineadas la contabilidad. A partir, si no me equivoco, el último año de Felipe o ahorita se acaba de aprobar la alineación en la contabilidad pública, que es un avance, pues por lo menos para evitar... A ver, para que la gente, los que nos escuchen, yo soy ignorante, pero la gente que nos escucha a lo mejor ya entendió. ¿Esta alineación significa lo que yo estoy indicando? Sí. No que tengan los monitores, pero sí por lo menos sí se hablen los sistemáticamente, mismos conceptos, pero sí se hablen por lo menos los mismos conceptos. Pero sistemáticamente, no es imposible, no es difícil. No, claro, esto es una cosa muy sencilla. Es decir, complicado para quienes tenemos una etapa o que estamos fuera de la electrónica actual, ¿no? Pero esto es muy, muy fácil de hacer. Si antes, veníamos platicando en el transcurso del viaje aquí al estudio, que me decía Juan Luis, bueno, ¿y cuándo empezó a descomponerse el país? Sí, antes, que era muy difícil, es decir, hacer manuscrito todas las cosas y llevar la contabilidad por escrito y sumar y restar y multiplicar, se llevaban bien las cosas y había información. Hoy con los adelantos electrónicos que tenemos, que no puedan las autoridades hacendarias de todos los estados y del país en forma general y municipales, pues, que no puedan informar diariamente en las presidencias municipales lo que hay en caja, diariamente lo que entra y lo que sale y los compromisos. A mí me parece que eso es muy sencillo, sería de párvulos y que sería un elemento importante para evitar la enorme corrupción que tenemos en el país. Sí, pero bueno, vamos a una escuela pública, 200 días de clase. La sociedad civil tiene desde hace varios años pidiendo un mecanismo que se llama clasómetro, en donde simplemente se informe si diario hay clases o no hay clases y por qué razón en cada escuela. Un acto tan sencillo no lo ha podido cumplimentar la autoridad. Ahora ya no hablemos de... ¿Sabrán leer y escribir las autoridades? Pues parece que saben deletrear y siempre para su molino, ¿no? Recordemos la famosísima licuadora del gobierno del estado, donde llega el recurso federal etiquetado y algo pasa aquí en Michoacán, que se lleva un estado de resultados cuatrienal o trienal por el periodo de gobierno y después se entregan los resultados al final y ya que la legislatura subsecuente dictamine si es válida o no. O recordemos aquel caso de la reestructuración de la deuda, la primera que se hizo recientemente hace 3 años, en donde se presentaba dentro de un estado de resultados la bursatilización del 2% sobre nómina como un activo, cuando ya era dinero comprometido. Entonces el dinero activo era en realidad un pasivo. En fin, una serie de cuestiones que se han visto. Hace muchos años. Y lo puede uno leer en las memorias del general Lázaro Cárdenas, lo que narra acerca de los yacimientos carboníferos que hay en la Sierra Michoacana. Estos yacimientos fueron concesionados desde el principio del siglo, en la época de Porfirio Díaz del siglo pasado, fueron concesionados a no recuerdo si a la Sarco, a American Smelting Refinery and Company, no me acuerdo si fue a esta compañía, pero el asunto es que fueron concesionados a una compañía extranjera y que durante muchos años hubo el compromiso de esta compañía de explotar los yacimientos y de hacer los trabajos de reforestación que se tenían, es decir, hubo ciertos compromisos. Pero desafortunadamente para el país, estos norteamericanos nunca empezaron a hacer ningún trabajo de ninguna especie. Y siendo el general Cárdenas originario de Michoacán y conociendo el terreno muy bien de todo el estado, se dio cuenta desde que era gobernador del mismo, de esta anomalía, y cuando llega a la presidencia de la República le da instrucciones
a alguna gente en forma particular para que analicen cómo está la situación y que proceda en consecuencia a la pérdida de la concesión correspondiente. Se hace en los finales de 1939, se regresan esas concesiones al país, que es propiedad del país, y pasan 6 años. En esos 6 años, gente que había trabajado, que se había enterado de esa recuperación de la concesión, hacen los papeles correspondientes para que a ellos se les entregue la concesión en la etapa, no sé si de Manuel Ávila Camacho o en la siguiente de Miguel Alemán. Hacen la tramitación, les entregan las concesiones, y estos mismos que ya tienen la concesión por la que se había pagado una cantidad miserable al gobierno de la República, la venden en $1,000,000. ¿A quién creen? Okay. A la misma compañía que le había sido eliminada esa situación. Entonces, ¿desde cuándo comienza la corrupción en el país? Usted parece, bueno, hay autores que lo señalan, que exactamente, que dependiendo de quién invadió América, así se encunó la corrupción, y se dice en México particularmente, los que llegaron en buena medida eran españoles y no precisamente pues de los más industriosos, sino que eran exconvictos, aventureros, pillos pícaros que venían a buscar a ver cómo medraban de esta nación, y pues bueno, tal cual, en lugar de generar industria de transformación, buscaron saquear el subsuelo y llevarse lo que podían, en lugar de generar una industria que permitiera mayor desarrollo, y desde entonces parece que viene la corrupción, ¿no? Exactamente, pues sí, rapidito nos hacemos ricos. No creo que sea ese que no sean los genes. No son los genes. No son genes. No, son las malas acciones. Fueron malas costumbres, pero esas malas costumbres llegan a una etapa que es la etapa que yo menciono como de despegue del país en posterior a la Revolución Mexicana, y que hay una estabilidad y una tranquilidad y un gobierno que efectivamente se preocupa por el país. Caso concreto lo fue y la propia expropiación petrolera, ¿no? Uh-huh. Que no recuerdo si hemos comentado aquí, que realmente fue por una estupidez de los propios tenedores de las concesiones. Es decir, fue por la soberbia de los mismos, cuando al general Cárdenas interviene para ayudar a que se resuelva el problema de la huelga, hace un ofrecimiento, y entonces le hace el ofrecimiento a los dueños de las compañías, y estas compañías dicen, bueno, ese ofrecimiento, ¿quién nos lo asegura? Y ya fue cuando les dijo, bueno, pues, están hablando con el presidente de la República, no hay nada más que platicar. Y los corre de su despacho prácticamente. Entonces aprovecha esa equivocación de estos norteamericanos y expropia el país. Y ahora, ¿qué ha pasado durante todos estos años? La empresa ha sido una empresa que ha sostenido la economía de México, y que junto con la Comisión Federal de Electricidad son empresas que han impulsado el desarrollo. Las dos empresas tuvieron institutos de investigación tanto del petróleo como de la industria eléctrica, y empujaron el desarrollo del propio país, y ahora han estado decayendo. La Comisión Federal ya no es, casi es parte, la generación es parte, casi el 40-50% es generación por compañías privadas, sí, claro. Violando los preceptos constitucionales, y caemos otra vez en la etapa de la corrupción. Aquí estamos compraventa de contratos. Estamos hablando históricamente la corrupción en el país, pero sí podríamos mencionar que por lo menos es algo que está inmersamente en la cultura del mexicano, ¿no? Hemos dado tolerancia jurídica
a las personas que son corruptas. Hemos generado una tolerancia social, podemos convivir con ellos, puede ser el padrino de bodas, puede ser el padrino, el amigo, el compadre, la persona que socialmente tiene un reconocimiento. La otra parte que genera esta cultura, considero yo, es las propias organizaciones en las cuales vivimos, ¿no? Mencionaban ustedes en algún momento las constructoras. Si una constructora ve que la única forma para acceder, ya sea en este país, pues algo que genere ese gasto público, que genera derrama económica o genera un beneficio social, pues vemos que la empresa o la constructora va a buscar acceder a los contratos, pues posiblemente a través de la corrupción, porque si no lo estamos condenando a la muerte. Entonces hay un cierto número de factores, y obviamente el último que creo, una norma jurídica, insisto, muy debilitada. Platicaba yo con el ingeniero Cárdenas, con el ingeniero Cárdenas hace muchos años, están siendo el gobernador del estado. Decía, oiga, pero ¿qué podemos hacer, ingeniero? ¿Cómo podemos tener un cuidado para evitar que haya aspectos de corrupción con la policía, por ejemplo? Es decir, nosotros sabemos que nos pasamos un alto y lo primero que dice el policía encargado del tránsito, le dice a uno, jefe, se pasó un alto. En ese momento, esta autoridad, pues está subordinada a uno. Sí. Desde el momento que le dicen, oiga, jefe, pues ya se fregó, ¿no? Porque ya está subordinada a uno. Y entonces, pues agarra uno el billete y, hombre, pues mira, para que te eches un refresco, es para tu checo, ¿no? Y ya se acabó la situación. Le decía yo, bueno, ¿cómo podemos corregir esto? Le digo, porque yo no puedo poner. Le decía, ¿qué tenemos que hacer? Y dice, mira, esto es casi imposible, ¿no? Porque no podemos poner un policía atrás de otro policía y atrás de otro policía y atrás de otro policía. Y eso es lo que está pasando en el país. Hay una comisión investigadora de una comisión que se había formado para investigar de la otra comisión, porque ninguna da resultado. La Contraloría, la Auditoría, sí. El despacho externo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Transparencia. Pues, la Auditoría Superior. No hay una respuesta más que la educación. No, esa es la clave. Es la clave. Y en este país, con este sistema educativo, tendremos y cultural tendremos una respuesta a que veamos efectivamente que podremos combatir o podremos mejorar la educación y consecuentemente ir mejorando para acabar con la corrupción. En ese aspecto creo que estamos llegando al tuétano del hueso de la corrupción, o sea, para entrar al sistema educativo michoacano, hagan mexicano, un gesto a Lupita, que ya no estás, hagan un gesto así de enojados para decirle. Sí, bueno, llegamos al tema, ¿no? O sea, al momento en el que ingresas al servicio docente tienes que pagar 200, 300 mil pesos por una plaza. Tienes que lograr acuerdos cupulares con el secretario de gobierno, con el México, esos la federación. 200 o 300 mil o 70 mil son las compras de las plazas. ¿Compraventa de plazas? Que se le da a quien tiene interés de entrar a la seguridad nacional, es decir, a la seguridad nacional económica. A la seguridad del patrimonio y incluso la herencia. Y le tienen que entregar no a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, sino a quien nos venden, que es personal de los sindicatos. Luego todavía vemos los estudios, vemos el sistema de derecho confiable y objetivo que marca el IMCO como uno de los 10 factores de la competitividad, Michoacán abajo. Vemos el estudio de competitividad de PricewaterhouseCoopers, Michoacán antepenúltimo lugar nacional en transparencia. Y algo que me preocupa mucho, que porque esta semana es el día de la libertad de expresión, es ese corromper, que es corruptio, o sea, romper a alguien, romper a algo para obtener algo por fuera del Estado de Derecho y por fuera de toda ética. Me preocupa mucho que quienes denuncian, ingeniero, estimado Juan Luis, en muchas ocasiones son víctimas de censura, de asesinatos, de amenazas, de presiones, de extorsiones, al grado de que hoy en Michoacán ser periodista y denunciar es más peligroso que ser corresponsal de guerra en Siria.
Esto según las estadísticas, no es posible. Sí, claro. Sí, de acuerdo con las estadísticas de desapariciones forzadas y muertes de periodistas, es más peligroso hoy ser corresponsal en Michoacán, opinar sobre el tema de seguridad o los temas de corrupción y desvío de dineros que opinar sobre la guerra intestina en Siria o en Irán. Pues haciendo algunas conclusiones, Juan Luis. Pues yo creo que la corrupción es combatida, planteaba Becker, fue premio Nobel de Economía en el 94, si no me equivoco. Debe de existir una simplificación de los trámites administrativos. No tiene que ser complejo el hecho de los trámites, tienen que ser transparentes, tiene que ser una cajita de cristal, como lo planteaba Woldenberg, para que todo el mundo lo pueda ver. Creo que con eso es una medida. Segunda medida, ustedes lo plantearon, creo que es la clave, es la educación. Pero si vemos en el sistema educativo, en el gobierno panista de Fox, quitaron ética. Y la ética y las materias humanísticas. Y son una materia que considero yo clave para cambiar la cuestión cultural que hace unos momentos sabíamos. En este año, la prueba enlace va a evaluar, aparte de español y matemáticas, formación cívica y ética. Va a ser bien interesante a ver qué... En esta situación de discusión y en vista del poco tiempo que nos queda, entramos a un aspecto más profundo, es decir, cómo podemos resolver los problemas de educación. Y acabas tú de mencionar una palabra que es fundamental, que es ética. Y hay otra palabra que es asociada con esto, que es moral. Y estas dos juntas nos envían o nos dirigen hacia la práctica de la filosofía, ¿no? Nosotros hemos perdido desde hace muchos años en las escuelas la materia de filosofía, que decía yo cuando estaba yo chamaco, que es la ciencia que estudia las cosas para hacerlas más difíciles. Sí, porque precisamente lo lleva uno al raciocinio, al análisis completo de la problemática con ejemplos muy, muy sencillos. Y eso no lo tenemos cuando menos yo desconozco los temas, los programas de la Secretaría de Educación Pública, pero me parece que está desaparecido por completo. Hace muchos años, todavía aquí, no tantos todavía aquí en la universidad, los preparatorianos eran bachilleres a los que se les respetaba mucho porque tenían conocimiento de la filosofía, tenían conocimiento de francés o de latín y del español. Y hoy tenemos bachilleres que terminan la secundaria, la preparatoria, perdón, y la verdad es muy lamentable. O sea, el tiempo se nos va. Un último saludo de 15 segundos cada uno. Pues tal cual, ¿no? O sea, la filosofía, aquella disciplina que estudia las finalidades de la vida humana, de la naturaleza, etcétera, se ha prevaricado, se ha perdido en su esencia en México, y cuando no entendemos las finalidades de la existencia humana, ni un proyecto de nación que nos lleve al desarrollo, a una transgeneracionalidad, una trascendencia, pues hacemos cualquier barbaridad con tal de alcanzar lo inmediato a costa de lo que sea. Pues bueno, primero, pues muchas gracias. Creo que el tema va a dar todavía para otro programita más. Muchas gracias, Eric. Pues muy buenos días tengan todos ustedes y nos vemos el próximo martes si Lupita nos lo permite.